Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos a través del Ministerio Evangelístico Internacional y su programa Levantando al Caído. Les saluda su amigo y hermano José Manuel Quiroz Romero. Es una bendición poder estar con ustedes, llegar hasta la comodidad de sus hogares, de su centro de trabajo. Quizás puedas ir viajando ahora mismo y te estás conectando, te vas a conectar, o puedas ver este video en las futuras horas. Te queremos saludar y bendecirte, no solamente decírtelo de palabras, sino que también a través de esta breve reflexión que en esta hora vamos a compartir. Saludamos de una manera muy especial a todos los pastores, el grupo de liderazgo, a las diferentes membresías, tanto de las asociaciones, organizaciones e iglesias. Les amamos en el Señor y les recordamos de que el Ministerio Evangelístico Internacional Levantando al Caído es un ministerio meramente con la visión de compartir una palabra para todas las iglesias. Por eso somos un ministerio interdenominacional. Respetamos tu doctrina, respetamos tu bandera, respetamos tus principios. Y pues el objetivo principal de nosotros como ministerio es salvar almas, es rescatar almas, puesto que nosotros hemos sido rescatados de las llamas del infierno y de las garras de Satanás. Por eso nos enfocamos en predicar un mensaje cristocéntrico, ¿verdad? Y sobre todas las cosas de salvación. Saludamos a toda esa gente linda, maravillosa que nos siguen tanto dentro del territorio nacional nicaragüense como más allá de nuestra frontera. Les amamos y les bendecimos en el Señor. Gracias por formar parte de esta visión y de este Ministerio Evangelístico Internacional Levantando al Caído. Les recordamos que ya dio inicio el programa de rehabilitación. Para cualquier consulta nos pueden llamar al número que aparece en pantalla. No estamos trabajando como deseamos, como quisiéramos, pero sí ya empezamos. Las almas se están perdiendo, hay tanta necesidad y pues Dios es nuestro mayor proveedor. Amén. Si usted quiere formar parte de este ministerio, llámenos, ahí tenemos los números en pantalla y nosotros con mucho gusto les estaremos atendiendo. Queremos compartir una palabra que está tomada en el libro de Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de el corazón. Amén. Eso es la palabra de vida de Dios. Bajo ese tema vamos a compartir la palabra de vida de Dios. La palabra de vida de Dios. Dice que la palabra de Dios
es viva y eficaz. Es tremendo meditar en esta porción de la palabra del Señor. Tremendo e increíble. ¿Por qué? Porque si usted nota lo que dice al inicio del versículo, en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de ¿quién? De Dios. ¿Quién es Dios? Quizás pudiera sonar incoherente la pregunta, ¿quién es Dios? Pero ¿sabía usted que hay mucha gente en el mundo que camina sin rumbo, sin dirección, sin intención ni visión? Y no sabe aún quién es Dios. Quizás hemos escuchado hablar de Dios, pero conocer, saber verdaderamente quién es Dios es otra cosa. Que existe Dios es otra cosa. Que es un Dios todopoderoso, que es omnipresente, que es omnipotente, que es omnisciente, que es altísimo, que es soberano, que es luz, que es el alfa, que es el omega, que es el principio, que es el fin, que es el gran yo soy, que es el Shaddai, que es el Elohim. O sea, son tantos atributos para el Dios Altísimo. Pero lo más importante es de que nosotros debemos dar, o sea, si nos vamos a acercar a Dios, que es el deseo de cada predicador, que la humanidad se acerque a Dios, debemos creerle y conocerle. Es más, es tan sencillo y práctico esta ilustración que voy a compartir con ustedes. Es más, yo no le puedo abrir las puertas de mi casa a una persona que no conozco, por mucho amor que tengas en tu corazón, por mucho amor que tengamos en el corazón, porque no sabemos si esta persona ha cometido un delito, si anda buscando cómo hacer otro delito, si es homicida, si es asaltante, si es secuestrador, si es traficante de órganos. Entonces, debemos usar la prudencia ante esta eventualidad. Mayormente los padres de familia que tienen hijos pequeños y llega una persona totalmente desconocida, no le vas a abrir tu corazón, no le vas a abrir las puertas de tu casa. Porque tenés la duda, tenés la desconfianza. Lo primero que no lo conozco. Lo conozco. Y como cada día vemos sucesos extremadamente alarmantes, aterrorizadores, que pasan día a día en el mundo, entonces más viene a ser manifiesta la desconfianza en nosotros por los asaltos, los robos, los secuestros, los homicidios. Entonces la desconfianza crece aún más entre la humanidad. Entonces, para que nosotros podamos abrirle tanto la puerta de nuestro corazón como las puertas de nuestro hogar a una persona,
debemos conocerla. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Dónde habita? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Cómo se mueve? Debo de conocerlo. Entonces, una vez que ya conocimos a Dios, entonces y le abrimos la puerta de nuestro corazón, le abrimos nuestro corazón. Entonces Él va a producir vida en nosotros. Cuando me refiero a que le abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él entre, es cuando nosotros hemos reconocido que somos pecadores, nos arrepentimos y aceptamos a Cristo. En ese momento nosotros le abrimos el corazón a Jesús para que Él more y habite en Él. Y de esta manera produzca Él vida en nosotros. Porque dice que la palabra de quien, de Dios, es viva. No es muerta, es viva. Por tanto, la palabra, si es viva, ella va a producir, ¿qué cosa en nosotros? Vida. Vida. Porque yo me acerqué a Dios a través de una palabra. Porque la palabra que produce vida es Dios mismo. Porque Dios es la palabra. La palabra es Dios y ella es la que va a producir vida en aquella persona que estaba muerta espiritualmente. Porque el que no tiene a Cristo, el que no ha recibido a Cristo en su corazón, está muerto espiritualmente, aunque se mueva físicamente. Entonces, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, va a producir vida en la humanidad cuando estos le recibamos. ¿Y qué hace? ¿Qué es? Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Es más cortante. En mensajes anteriores hemos referido en cuanto a este tema y hemos reflejado de que la Biblia, la Sagrada Escritura, no es espada. No la minimicemos. Dice la palabra del Señor que es más cortante que toda espada. ¿Aló? Y a nosotros lo hemos agarrado como una costumbre, como una tradición, como una expresión popular. Trajo su espada. ¿Y su espada? ¿Se le olvidó su espada? La Biblia no es espada, hermano. La Biblia es más cortante que toda espada de dos filos. ¡Ja! Alábalo. Amén. Eso es la palabra. Es más cortante que toda espada de dos filos. A tal grado es más cortante que toda espada de dos filos. Voy a ponerme a mí como ejemplo. Voy a ponerme yo como ejemplo. Recuerdo que antes de recibir la palabra que produjo vida en mí, yo escuchaba los mensajes a través de la televisión, a través de las diferentes radios. Es una bendición tener un programa radial en una radio secular.
Y yo escuchaba también los mensajes de pasadita en las diferentes casas de oración, en los templos. Y en ocasiones que me encontraba con hermanos que predican la palabra del Señor. Y aún que yo siempre decía conocer la palabra, o conocer a Dios, que es la misma palabra, yo sentía, hermano, que la palabra me partía, me atravesaba de lado a lado. Habían unos hermanos que soltaban una palabra, por ejemplo aquella que dice: mejor te hubiera sido que nunca me hubieras conocido. Eso a mí me destrozaba en millones de pedacitos. Me destrozaba. Ya fuera que anduviese drogado, alcoholizado, bueno, me destrozaba. Ay de aquel que pone el pie en el arado y vuelve atrás o mira atrás. Me destrozaba, hermano. Dice la palabra del Señor que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Me destrozaba. Allí es, en este tipo de mensaje, en esos tipos, es cuando la palabra del Señor se convierte en más cortante que toda espada de dos filos. Y para terminar esta breve ilustración, si se acuerda cuando a Jesucristo se le acercó Pedro y le dijo: Maestro, dura es tu palabra. Jesucristo ni siquiera lo pensó, o no le dijo: vení Pedro, te voy a chinchinear a vos, te voy a alcahuetear a vos, porque vos sos buen diezmador, buen ofrendador, porque vos me das los buenos días todas las mañanas, porque vos me das las buenas noches antes de irme a acostar, porque vos sos un buen discípulo, porque vos cantás bien. No le dijo nada de eso el Señor. Dura es tu palabra, Señor. ¿Quién la podrá sobrellevar? ¿Quién la podrá soportar? ¿Quién podrá pegarse a tu palabra? Mira cuánta gente se está yendo. ¡Ja! ¡Aló! Jesucristo le dijo: si te querés ir junto con ellos, si los querés seguir, de patita, pique y jale, póngase a caminar. Alaba al Señor. Pero el hombre, levantándose, se despertó, volvió en sí y dijo: pero ¿a quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. ¿A quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Siento una presencia de Dios tremenda en este lugar. ¿Saben? Muchas veces la palabra nos va a golpear, hermano. Por muchos años que tengamos de servirle al Señor, por mucha búsqueda de salvación día con día, hay una palabra que siempre nos va a golpear. Hay una palabra que se va a convertir en ese chuzo, en ese aguijón,
que nos va a decir, dale Juan Carlos, dale José Manuel, dale Esteban, dale Mario, dale Cipriano, Carmen, Juana, María, Estebana, Julia. Deja de andar de chismoso, de chismosa, de cuentera. Deja de andar predicando y tirando indirectas del altar. Deja de andar recogiendo cuechos. Si hay algo que la iglesia está haciendo mal, ayuná, orá. Pero deja de andar tirando indirectas. Así no se predica. Deja de predicar en la carne. O sea, siempre la palabra del Señor va a estar allí en ese momento que la necesitemos para reivindicarnos, para en ese momento que necesitamos corregir esa mala expresión, esa mala actuación. Allí va a estar la palabra, porque es más cortante que toda espada de dos filos. Y gloria a Dios cuando la palabra, el mensaje, la predicación, la evangelización nos haga sentir bien. Porque si tu corazón no te redarguye, da gloria a Dios. Pero cuando el corazón te redarguya, hay que moverse, hay que buscar qué hacer. Algo he aprendido, y es de que nadie comete pecado sin antes haberlo meditado, sin antes haberlo pensado. Difícil. Antes de cometer un error, un pecado, una transgresión, siempre vas a escuchar una voz que te dice, no lo hagas. La voz del Espíritu Santo, no lo hagas. Y por eso es que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, porque ella penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando queremos hacer algo que no es del agrado de Dios, ¡pum! No lo hagas. Y a veces nos retorcemos viendo para un lado y viendo para el otro lado. ¿Por qué? Porque la palabra nos está hablando al alma, al espíritu, que es la que parte, que es la que es más cortante que toda espada de dos filos. Y nos está diciendo, mind, behave yourself, think it good before what you are doing. You hear? Thinking good before what you are doing. Eso dice la palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Pensá bien primero lo que vas a hacer. So, that's in the Bible. And when you know hear what the Bible say, and you will lose your life. Why? Because you not hearing what the God say. If you know got time for the hearing what the God say, you will lose your life.
Si usted no tiene tiempo para escuchar lo que dice Dios a través de la Biblia, usted va a perder su vida, va a perder su salvación. Porque necesitamos escuchar esa voz de la palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos. Esa voz que nos dice al alma y al espíritu: no lo hagan, que van a fracasar, no lo hagan, que eso esté en contra de mis principios, que eso esté en contra de mis preceptos, que eso esté en contra de mis mandamientos, que eso no edifica tu vida, no edifica la vida de tu familia, no edifica el ministerio, la congregación, la iglesia. Oh, santo. Siempre cuando usted y yo querramos hacer algo que no está dentro de la voluntad de Dios, vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, que es más cortante que toda espada de dos filos, que nos va a persuadir que no lo hagamos. Pero hoy habemos miles de millones de personas que every day, all the time, anyway, you doing what is bad for the God. Hacemos lo que es malo para Dios. Eso es pecar sobreadvertido, pecar sobreadvertido. Eso es pecar conscientemente. Doy gloria a Dios porque siempre utilizamos esa expresión que dice: pensar antes de hablar y de actuar. Pensar antes de hablar y de actuar. ¿Por qué hay tanta gente, uno en silla de ruedas, otro postrado en una cama, otros están ahora mismo en el hospital, otros en un proceso judicial y otros hasta ya están condenados con sentencias terrenales en los diferentes sistemas penitenciarios? ¿Por qué? Por causa de no pensar antes de hablar y de actuar. Y lastimosamente hay otros que ya partieron de este mundo y se fueron sin fe y sin esperanza, porque actuaron sin pensar antes de hablar y de actuar. Mire qué tremendo es este asunto. El hombre y la mujer que piensa, que medita, que razona, que reflexiona, que toma su tiempo antes de hablar y de actuar. Es decir, aquella persona que mide la consecuencia que va a producir aquella expresión, aquella palabra, que va a salir de su boca, no va a tener problema, a menos que hable para buscarlo o para crear los problemas. Pero yo creo que el hombre de Dios que quiere ser usado por Dios en los diferentes ministerios, es aquel hombre sabio, aquella mujer sabia que no abre su boca por abrirla, ni habla a la ligera, sin medir las consecuencias de la gravedad, de lo negativo o lo positivo que va a provocar aquella palabra. Entonces, cuando nosotros pensemos en lo que va a producir aquella palabra que vamos a declarar, que vamos a soltar, vamos a ser bendecidos nosotros y vamos a bendecir a la persona que escuchó la palabra. Me refiero al varón de Dios
a la varona de Dios. Pero también, tanto la varona de Dios como el varón de Dios, muchas veces abrimos la boca para soltar veneno. Alábalo. Veneno. Y eso no me asusta ni me sorprende, porque necesario es que crezca dentro del viñedo, dentro de la viña, el trigo y la cizaña. Así que tranquilo, todo va a tener su tiempo, porque no me ha dado el Señor espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Eso no va a desaparecer jamás. Alábalo. Saludos especiales para Lorena Rigby en Mochí, nuestra hermana allá en Cucarajil. Ellos son líderes de la iglesia Maranata Pentecostés. Les bendecimos en el amor de Jesús. Saludos para mi hermano Sixto González. Dios te bendiga, varón de Dios. Hasta allá en Chicago. Bendiciones. Gracias por seguirnos a través del Facebook Live en vivo. El hecho de obedecer la Biblia trae vida. ¿Se da cuenta de lo que hablábamos al inicio? Dice que la palabra de Dios es vida, es viva y eficaz. Entonces, si obedecemos a la palabra de Dios, obtendremos ¿qué? Vida. ¿Sí ha visto qué preciosura cuando los cabezas del hogar, es decir, los padres, los abuelos, son personas obedientes a la palabra de Dios? Perfectos, no, obedientes, que buscan el día a día agradarle al Señor. Oiga, toda la familia, si los padres somos ejemplo para nuestros hijos, toda la familia va a ser bendecida, va a vivir en bendición y va a ser la diferencia dentro del sector, dentro del barrio, dentro de la comunidad. Claro, porque la palabra de Dios es vida y ella es viva y ella produce vida en el hogar, en la familia. Por eso dice el Señor: si oyeren hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque Dios quiere darnos vida. La persona que no tiene a Cristo en su corazón no tiene vida en sí, no tiene vida espiritual, no más física. Pero déjeme decirte de que ya compartimos en mensajes anteriores los tres tipos de muerte: la muerte física, espiritual y la segunda muerte. Es decir, ¿de qué le sirve a la humanidad tener vida física si no tiene vida espiritual, que es la más importante para alcanzar la salvación y vida eterna? ¿De qué le sirve a la humanidad tener vida física? Si tener vida física la tienen los animales. Los animales llevan una vida física normal. Lo mismo pasa con una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, nomás tiene vida física, nomás es una persona creada como cualquier otra cosa que creó Dios. Pero cuando usted tiene vida espiritual, no solamente está alcanzando la salvación y vida eterna, sino que también usted, cuando tiene vida espiritual, usted se convirtió en un hijo de Dios. Ya no es solamente una creación, sino que es un hijo e hija del Señor. Amén. Aquellos que están muertos en los pecados pueden convertirse en nueva criatura y recibir vida espiritual. Mire lo que le estaba explicando. Por medio de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí se da cuenta? Sí se da cuenta. Cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios, a la palabra de Dios, que es Dios mismo
mismo. La palabra es Dios, la palabra es vida y Dios es vida. Y cuando recibimos a Dios, Él nos da vida a nosotros. Porque el que no ha venido a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Mas la sangre de Jesucristo no lo ha lavado. Allí está la diferencia. Pero muchas veces nosotros por autocompadecernos o por defender X o Y, tradición, cultura, decimos, no, es que todos somos hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, no, señores, no, señoras, no todos somos hijos de Dios. Dios mío. Tómese un minuto. Y aclárese usted misma por qué le estoy diciendo o por qué les digo que no todos somos hijos de Dios. No todos tenemos vida espiritual. ¿Por qué? Porque el que no tiene a Cristo en su corazón, él tiene nomás una vida física, como cualquier otra creación. Pero el que recibió a Cristo en su corazón, tiene vida espiritual y por ende la salvación y la vida eterna. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Ahora le voy a dar el pasaje bíblico para que usted lo lea y no coma cuento del predicador, sea de cualquier religión, congregación. No coma cuento. Convénzase usted misma que para ser un hijo de Dios debemos recibir a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, Jesucristo vino a los suyos, a los israelitas, mas los israelitas no lo recibieron, lo rechazaron. ¡Ja! Aleluya. Pero nosotros los gentiles por gracia, oiga lo que pasa entonces. Le voy a dar los dos versículos en San Juan 1, 11 y 12. San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Lea lo que dice ahí y ahí se va a dar cuenta que lo que dice la palabra de verdad, que es la palabra del Dios Altísimo, dice que no todos somos hijos de Dios, no todos. Pero que la humanidad entera usa esa expresión como algo común y corriente, como una tradición o una cultura. Todos somos hijos de Dios. Never. Lean la Biblia. San Juan 1, capítulo 1, versículo 11 y 12. Ahí dice, ¿quiénes son verdaderamente los hijos de Dios? Aleluya. Ahora bien, el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para convencer al hombre de pecado. Nadie está facultado debajo del cielo y sobre esta tierra a convencer un alma de pecado. Nadie. Es el Espíritu Santo de Dios que pone la palabra, su palabra divina y toda poderosa para convencer al mundo de pecado. Así de sencillo. No está en el ser humano convencer a otro ser humano que se aparte del pecado, de los vicios, de la transgresión. Olvidémonos de eso. Es el Espíritu Santo de Dios que pone la palabra, que suelta la palabra, que usa la palabra a través del predicador para convencer al alma de pecado. Amén. De justicia y de juicio. Aquellos que se entregan a esa convicción y reciben la palabra, nacen de nuevo.
Amén. De manera de que si alguno está en Cristo, en otras versiones dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hagamos la diferencia, hermano. Hagamos la diferencia. Decía una anciana, yo no voy a esa iglesia porque ahí solo viven chismeando. Y eso me cae mal a mí. Así decía una anciana. Yo no voy a la iglesia porque ahí, qué barbaridad, dice, el pastor predicando y la otra con el teléfono. El pastor predicando y la otra hablando del hermano, de la hermana. Son una manada de chismosos. ¿Qué debemos hacer ante eso? Seamos ejemplo. Pero la mejor decisión no es dejar de llegar a la iglesia. Los mentirosos dentro de la iglesia jamás van a desaparecer. Los chismosos dentro de la iglesia jamás van a desaparecer. Los ladrones dentro de la iglesia jamás van a desaparecer. Así como lo estoy escuchando. Hay muchas formas de robar, ustedes lo saben. Estoy hablando con la iglesia. Y hay muchos que estamos viviendo bajo la maldición por causa del robo, del hurto. Y campantemente sirviendo en la mesa o en el altar del Señor. Ni el mentiroso, ni el chismoso, ni el ladrón van a desaparecer de la casa del Señor, de la iglesia. Es que allí van a estar para que nosotros, los que verdaderamente queramos ser usados por Dios, los tomemos como puntos de referencia, los tomemos como ejemplos para que nosotros dejemos de ser como ellos, para que nosotros seamos ejemplo, para que nosotros seamos ese espejo donde ellos se puedan ver. Pero no es la mejor decisión dejar ir a la iglesia, porque hay muchos chismosos, porque hay muchos que se llegan solamente a fijar en cómo llegó vestido el hermano o la hermana, o si llegó el hermano o no llegó la hermana. Allá de ellos, hermano. Hagamos la diferencia nosotros. Apartémonos del chisme, de la murmura, del altivez, del orgullo, de la arrogancia, de la prepotencia. Hagamos la diferencia nosotros para que ellos vean en nosotros que no somos uno más del montón. Eso es lo que quiere el Señor. Pero cuando nosotros decimos no voy a llegar a la iglesia porque el pastor no me saludó, ¿en qué estamos cayendo? ¿Qué dice Hebreos 10:25? Y no dejándonos, no dice no dejen, no dejándonos. ¿De qué? De congregar, como muchos, no dice algunos, como muchos lo tienen por costumbre. Ay, es que yo no voy a ir a la iglesia porque el pastor no me saludó. Es que la pastora me quedó viendo con unos ojos. Ay, Dios mío. Es que no me dieron privilegio de cantar. Y entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? Con esa forma de pensar. Gloria a Jesús.
Dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Aleluya. Dice, aquellos que se entregan a esa convicción y reciben la palabra, nacen de nuevo, recibiendo así la vida espiritual, como dice Primera de Pedro 1:23. ¿Ya oyó? Primera de Pedro 1:23 dice que el que recibe la palabra del Señor, aleluya, es decir, recibe a Cristo en su corazón, dice que es renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mi alma alaba a Jehová. Uy. Si somos engendrados y nacidos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón por una simiente incorruptible, ya paremos de hacerle la vida de cuadro al hermano, al vecino, al prójimo, varones. Pensemos antes de hablar y de actuar. Pensemos antes de hablar y de actuar. Amantísimo Dios y Padre bueno, Señor Dios Todopoderoso, en esta preciosa y maravillosa hora, mi Señor, a ti sea la honra y la gloria ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, precioso y maravilloso Dios, porque me permitiste realizar este viaje hacia el Cucarajil el día de ayer y venir hoy con bien, Señor. Gracias por haberme permitido compartir, Dios mío, esa palabra de bendición en esa congregación en Cucarajil. Bendice, Dios mío, a la familia pastoral, bendice cada miembro de esa iglesia, mi Dios. Y te pido, precioso y maravilloso Dios, que este mensaje, que esta reflexión sea de bendición para cada oyente. Dios mío, en la autoridad del nombre de Jesucristo, mi Señor, cancelamos toda hipoteca, revertimos toda hipoteca, toda deuda. Dios mío, en el nombre precioso de Jesús, venimos declarando, Señor, puertas de prisiones abiertas, de manera que sean puertas de oportunidades para aquellos que están privados de libertad con diferentes condenas. Señor, mi Dios, tú eres el justo juez, el justo abogado, Señor, el Dios de lo imposible. Opera milagros, Señor, y declaro que hombres te honrarán, te glorificarán, como lo hacemos para la honra y la gloria tuya, Señor. Dios mío, vengo en el nombre de Jesús reprendiendo todo espíritu, Señor, de cáncer, tumor, diabetes, artritis, reumatismo, migraña, Señor, mi Dios, esquizofrenia, infecciones renales, quistes, cálculos en los riñones, quistes en los ovarios, problemas ahí de flujo sanguíneo, mi Señor, hernias, próstatas, apendicitis, en el nombre de Jesús son deshechas por el poder de la palabra. Yo he visto milagros. Yo no hago milagros, pero yo soy un milagro del poder sanador, restaurador de Cristo Jesús, Señor nuestro. Vengo declarando, mi Señor, que tú nos vas a abrir puertas, precioso y maravilloso Dios, para que el ministerio evangelístico internacional sea de bendición dentro y fuera de nuestro bello Nicaragua, mi Señor. Dios mío, te presento la visión y el programa, el proyecto del Centro de Rehabilitación Cristiano
Levantando al Caído acá en Ciudad Rama. Señor, ábrenos esa puerta de bendición para que podamos rentar ese edificio y de esta manera, Señor, albergar a tanta gente que día a día muere sin fe y sin esperanza. Te lo pido, mi precioso y maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Úsanos para ser de bendición y que siempre tengamos presente que tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, estuvo con ustedes a través del Ministerio Evangelístico Internacional Levantando al Caído, su amigo y hermano José Manuel Quiroz, que les dice hasta mañana, si Dios nos lo permite. Recuerde, haga el bien y no mire a quién. Bendiciones.